Dice allí en Mateo 5, a partir del 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. En Marcos capítulo 9 retoma esto y dice en verso 50, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Este texto que leímos en Mateo 5 es el famoso pasaje del Sermón del Monte, cuando Jesús dice que va al monte y comparte allí sus enseñanzas. Son 3 capítulos en el Evangelio de Mateo. Comienza esto con lo que se llaman las bienaventuranzas, o sea, los buenos deseos de parte de Jesús. Y de las varias bienaventuranzas que hay, solamente rescaté esta en esta mañana, cuando dice dichosos, otra manera de decir bienaventurados, ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Las bienaventuranzas tienen un desafío enorme porque plantea cosas negativas y lo dice que son bienaventurados. ¿No es cierto? Una cosa ahí medio rara que entra en conflicto con lo que muchas veces entendemos el Evangelio como algo, ¿no es cierto?, donde todo nos va bien, donde todo es brillante, donde todo camina extraordinariamente y que por ser hijo de Dios vamos a estar de gloria en gloria. Parece que Jesús tenía una idea algo diferente y está planteando acá la bienaventuranza y quiero que le prestemos atención porque al entender lo que está diciendo acá vamos a comprender entonces el resto de la enseñanza. Dice, alégrense, llénense de júbilo. Ahora, ¿cuándo? Dice, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Parece que estaba ya preanunciando el Señor que por el hecho de ser sus seguidores podríamos sufrir insultos, en algunos casos persecución, y otra, que se levante contra ustedes toda clase de calumnia. Para ponerlo en una cuestión más simple, el solo hecho de ser cristianos, seguidores de Jesucristo, nos va a provocar incomodidades, nos va a provocar que la gente no siempre entienda, en los casos extremos irá a persecución. Y cuando hablamos de persecución no solamente estamos pensando en la persecución física de mártires físicos, que como ustedes nos han escuchado muchas veces decir, aún hoy sigue aconteciendo. Pero hay diferentes maneras de perseguir que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con el rechazo, que tiene que ver con la clausura, ¿no es cierto?, por el solo hecho de seguir a Jesús. Entonces allí dice, y nos habla, le hablaba a los discípulos, nos habla a nosotros, dice, ustedes son la luz del mundo, y está hablando allí de lo que nuestra vida y nuestro testimonio de vida puede reflejar. Está hablando allá de que nuestra vida no debe esconderse,
y que somos bienaventurados en la medida en que con nuestra vida alumbramos y damos ejemplo. No voy a hablar de eso en esta mañana, voy a hablar de la otra parte de la bienaventuranza, cuando nos dice que somos la sal de la tierra. En este caso, no es como la luz que ilumina, que sería el dar testimonio con nuestra vida, eso es iluminar, sino que está hablando de la calidad de lo que hacemos. Ser sal es más que dar testimonio acerca de Jesús. Ser sal tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo intrínseco en nosotros, tiene que ver con nuestro valor. Muchas veces hemos predicado, al hablar esto de la sal, que la sal preserva, que la sal guarda las características de la sal. Y hemos dicho entonces que como cristianos tenemos que permear en todos lados y que entonces la sal, inclusive hay libros que tienen este título, ¿no?, de sacar la sal del salero, ¿no? El salero sería la iglesia y entonces que la sal salga del salero y sea sal por donde está. Bueno, eso es en parte verdad, sí tiene que ser así, por supuesto, la sal en el salero no sala demasiado, pero no es eso lo que el texto está diciendo, porque está hablando allá de la calidad de lo que hacemos, está hablando allá de cuando la sal pierde su sabor. Así que la cuestión no es cuestión de cantidad de sal, la cuestión es la calidad de esa sal. Cuando la sal se vuelve insípida, cuando pierde su cualidad. En los últimos años hemos visto un gran crecimiento de la iglesia evangélica en toda América Latina e inclusive en nuestro país. Se calcula que alrededor de 6 millones de personas en nuestro país hoy son evangélicas. Estoy hablando de evangélicos, no estoy hablando de cristianos porque hay mucho más cristianos que evangélicos, ¿no es cierto? De paso va la enseñanza, ¿eh? No me venga usted cuando habla de evangélico y dice cristiano. No, sí, son cristianos, pero hay otros cristianos también. Nada, lo dejamos ahí aparte, no era parte del sermón, pero vale. Entonces, hemos crecido y hay una presencia importante. Vemos en los últimos tiempos que aún en distintos espacios, a nivel de la ciudad, a nivel de nación, ¿no es cierto?, hay presencia evangélica allí. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Porque con tanta presencia, la sociedad está como está. Evidentemente, algo ha quedado en el camino. Y esto nos muestra que la cuestión no es cuánta sal hay, sino si la sal es verdaderamente sal. No es por cuestión de números, no es por cuestión de porcentajes, ni siquiera es por la cuestión de estar en determinados lugares. Uno puede estar en muchos lugares. Hoy la iglesia se le abren puertas por acá y por allá. La pregunta es si en las puertas que se abre somos verdaderamente sal o que la sal ha perdido su sabor, su salinidad. Este año, y creo que lo mencioné hace como 2 meses, no me acuerdo, pero va de vuelta. Este año el alcalde de Londres decidió que no se colocaran en Londres ningún adorno que recordara la Pascua. Estamos hablando de Londres. Sin embargo, decidió que se celebrara oficialmente el Ramadán. Frente a esto, un tal Richard Dawkins, olvídese el nombre, no importa, es el ateo más famoso de nuestro tiempo. Ha escrito libros defendiendo su ateísmo.
Se lo considera el gran profeta del ateísmo contemporáneo. Y la verdad que esos libros son buenos. No se los recomiendo para un devocional. Pero no es un ateísmo virulento, pero sí de hecho es un referente para todos los ateos en el mundo. Lo que se llama el nuevo ateísmo. Este señor, frente a esto que hizo el alcalde en Londres, de sacar para justamente la Semana Santa todos los signos que tuvieran que ver con el cristianismo, este señor, el ateo número 1 del mundo, que cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, frente a semejante decisión se habrá levantado a aplaudir, dijo lo siguiente, el 1 de abril de este año que estamos viviendo. El mayor ateo del mundo dijo, soy un cristiano cultural. Dice, soy culturalmente cristiano. No soy creyente, pero amo los himnos cristianos. Me encantan los villancicos de Navidad. Y me encanta visitar las catedrales. Sería horroroso que sustituyéramos al cristianismo por otra religión. El ateo más grande, contemporáneo, defiende al cristianismo porque dice, yo soy culturalmente cristiano. No creo en Dios, no sigo a Jesucristo, pero la verdad que me encantan lo que cantan en Navidad, dice, es tremendo. No hay cuestión más majestuosa que visitar una catedral. Las cosas que hacen los cristianos son buenísimas. Así que me opongo a que toquen cualquier cosa del cristianismo. Yo soy ateo, no creo en nada de eso, pero me encanta participar de todas esas cosas. Me parece que en las palabras de este señor refleja lo que hoy es la mentalidad de muchos cristianos. Están en el salero, pero han perdido toda la sal. Les encanta venir a la iglesia, les gustan los cultos, a veces cantamos cosas modernas, lindas, otras veces cosas viejas, si está Lenny, no hay otra, es lo que hay. Podemos disfrutar del momento. Pero vivimos una fe absolutamente intrascendente que nos hace a nosotros sentirnos bien. Somos, como diría este ateo, somos cristianos culturales. Y entonces nuestra fe se nota poco, porque en verdad lo que pretendemos son suplir ciertas necesidades superficiales, sentirnos bien. Y en la iglesia podemos sentirnos bien. Pero es un evangelio que no ha ido a lo profundo, que no hace de nosotros verdaderamente sal que pueda afectar al mundo, sino simplemente, como diría este ateo, somos cristianos culturales, donde buscamos las cosas que puedan satisfacer nuestra vida y nada más que allá. Somos cristianos que podríamos cantar cada domingo aquella vieja canción que decía, 3 cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios.
No lo escribió Marcos Witt. Hemos basado nuestros mensajes y ministerios en estos tres anhelos: salud, dinero y amor. Por supuesto que no queremos la enfermedad, por supuesto que no queremos el odio ni los rencores, y por supuesto que no queremos la pobreza. ¿Pero es eso el Evangelio? ¿Eso es todo? ¿Un evangelio egoísta que pensamos para nosotros? ¿Un evangelio que lo que hace es nada más que fortalecer nuestro egoísmo? ¿Un evangelio de soluciones instantáneas? ¿Un evangelio de prosperidad asegurada? ¿Un evangelio de felicidad sin fin? Cuando predicamos este evangelio, somos totalmente deshonestos. Porque no es verdad que siempre tenemos soluciones instantáneas. No es verdad que tengamos ninguna prosperidad asegurada. Y no es verdad que vivamos en una felicidad sin fin. No es eso el Evangelio. Y cuando buscamos eso y cuando hemos predicado esto, entonces nos quedamos en lo superficial. Ocultamos la fe. Y la palabra de Dios en esta mañana nos desafía a que en verdad la fe que decimos seguir y creer se transforme de tal manera en una fe que pueda impactar a otros, que podamos llevar el poder transformador de Jesucristo. Hay una tendencia a vivir lo que decía este ateo, un cristianismo cultural. Ahí, que no moleste a nadie, que no incomode. Pero permítame decirle brevemente que la palabra de Dios en esta mañana, y espero que Dios lo haga, nos transforme en gente molesta, gente inquieta, gente que tenga el valor de ser sal en este tiempo. Hace ya algunos años, allá por los años 70, 80, empezó, fines de los 70, toda una movida, ¿no es cierto?, que decía, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente venga a la iglesia y se encuentre bien? Entonces hubo alguien que se le ocurrió la idea, un tal Bill Hybels, de salir por el vecindario y preguntarle a la gente qué era lo que le gustaba. ¿Qué le gustaría? Dice, si usted viene a la iglesia, ¿qué le gustaría? Dice, mire, yo voy, pero esas canciones no quiero que la cante, son horribles las canciones que canta. Ok, saquemos las canciones. Vamos a poner otras canciones. Dice, pero en la plataforma, dice, eso a veces ponen una cruz. Dice, no, saquemos la cruz. Dice, que no aparezcan cruces por ningún lado. Dice, porque a la gente cuando ve la cruz le hace mal. Ok, saquemos la cruz. Y entró toda una onda de vamos a sacar todo lo que a la gente le incomoda y le molesta. Ok. Tampoco es que queremos hacer cosas que a la gente le molesta. Me parece bien y todos los días pastoralmente pensamos cómo podemos presentar el Evangelio de una forma que sea aceptable. Por supuesto que sí. Después vino, esto no es suficiente. Entonces vamos a cambiarle los nombres a las iglesias. Entonces que las iglesias dejen de llamarse iglesia. Empezaron a llamarse comunidad cristianas, centros cristianos, inclusive cuando esta iglesia nació, comunidad cristiana. Porque de una manera, porque si usamos la palabra iglesia de entrada, la gente se siente incómoda. Ok, dejemos llamarnos iglesia. Y después entonces empezamos con la cuestión de, vamos a tratar de que se note lo menos posible que es una iglesia. Y llegamos al punto de hoy
donde lo que supuestamente lo que es una iglesia, tiene un nombre que no tiene nada que ver, lo más chiquito posible, jopa, japa, japi, pupa, usted no sabe qué pasa ahí adentro. Porque la cuestión es que nadie se dé cuenta que acá hay una iglesia. Yo no estoy diciendo, estoy usando los nombres como una cuestión de ejemplo en la palabra que estoy dando. Si todo se cambiaría cambiando los nombres, sería fácil de hacerlo. Pero refleja una tendencia a ocultar lo que somos y lo que creemos. Y escúcheme en esta mañana. Ya me conocen los que me conocen. Yo acá no estoy diciendo, hay que poner acá en la puerta de la iglesia, Iglesia de la Santísima Trinidad. No estoy hablando de eso, no me ponga en ese lugar. Pero sí estoy llamando la atención por una tendencia que uso los nombres como ejemplo, pero que va mucho más allá, de ocultar nuestra fe. Porque yo la vivo bien, me siento cómodo, soy, como decía el ateo, culturalmente un cristiano, y no quiero molestar a nadie. No quiero escandalizar a nadie. Y que si alguien entra a la iglesia, cuanto menos se dé cuenta que es una iglesia mejor, hasta que un día le cayó la ficha y pasará a ser un culturalmente cristiano. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hemos entrado en una cultura que pensamos que la sal, cuanto más insípida, mejor. Y ponemos énfasis y preocupaciones en las formas, que son importantes, por supuesto, en la manera de presentar el mensaje, que también es importante, por supuesto. Pero vivimos una vida como culturalmente cristianos, donde nuestra fe ha perdido la radicalidad con la que Jesucristo nos invitó a seguirle. La sal se vuelve insípida cuando nos acomodamos, cuando no queremos ser molestos, cuando no queremos ser clausurados por nada. La sal se vuelve insípida cuando no molestamos con el mensaje. La sal se vuelve insípida cuando no somos capaces de pagar el precio de la burla, del desprecio, de la discriminación. La sal se vuelve insípida cuando un evangelio de gracia se confunde con un evangelio que acepta todo. No necesitamos más sal. Necesitamos sal verdadera y genuina. ¿Cómo recobrar este sentido de la sal? Hay algo que me impacta en toda esta situación, y es con cuánta facilidad hemos perdido esta peligrosidad del mensaje del Evangelio.
Y quiero acá desafiarles con esta palabra en esta mañana, a que en verdad vivamos coherentemente la fe, pero al mismo tiempo, y qué bueno que hoy están los jóvenes acá, que van a estar participando del campamento y demás, bueno, siempre están, pero digo, aprovecho muy en especial a los jóvenes, escúchenme jóvenes, adolescentes, jóvenes. No teman presentar a Jesucristo. Y no estoy hablando acá de andar ahí con un tratado, repartiendo tratado, no. Estoy hablando de ser verdaderamente revolucionarios, no sean parte de la manada. No sean parte de la manada. Nos tuvieron los últimos años hablando como ridículos. Chiques. Y todos fueron ahí detrás de la manada, porque a 4 sanguangos se les ocurrió que había que hablar de esa manera. Terminemos con esto. Hay principios, hay valores que están en la palabra de Dios, no los oculten. No los oculten. Creemos todavía que es posible que haya cambios. Pero cuando somos capaces de plantarnos en la verdad. El otro día me decía una de las hermanas que está trabajando en el Centro Integral de la Mujer, tremendo espacio para ayudar a mujeres en situación de violencia y demás, que fue a participar de una jornada de instrucción, de preparación. Y si ustedes tienen que aceptar a todas las mujeres que vienen, claro que sí. Ustedes tienen que aceptar a las mujeres trans que vienen, ok. Y tienen que aceptar a todo que se perciba mujer. ¿Qué te pasa? ¿No tenés vergüenza de decir eso? Y yo voy a tener vergüenza de decir lo que creo. No, señor. No, señor. No. Ay, cuidado, a ver si lo discrimina. ¿Qué me importa? No estoy hablando acá de ser fanáticos, ni gente de mente cerrada, y los que son de la congregación saben perfectamente dónde estamos parados. Ni cerrados, ni fanáticos, ni nada de eso. Pero tampoco manada. Porque tenemos algo para decir. Tenemos valores que hacen a nuestra fe. Tenemos gracia de Dios para hacer sal donde tenemos que ser sal. Si la sal se desvaneciere, ¿dónde está la sal? ¿Es esto un juego religioso de los domingos? ¿Esto es un club de amigos que venimos y, gloria a Dios, que podemos abrazarnos y sentirnos bien y gozar del poder de Dios y de la gracia del Señor? No estamos negando nada de eso. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cuántos de ustedes, padres, leen lo que le están enseñando a sus hijos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, los manuales de educación? ¿Cuántos los leen? No digo nada porque si no, ¿qué van a hacer con mi hijo? Que hagan lo que hagan. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Usted como padre no quiere molestar en la escuela, no quiere molestar a la maestra, mejor se calla la boca, va a dejar que los chicos vayan. Ajá, así funciona la cosa. Bueno, después tenemos lo que tenemos. La sociedad que tenemos no es fruto de la casualidad, es fruto de lo que nosotros somos. Nos hemos bancado caraduras atorrantes que le robaron a los pobres y nos callamos la boca. Nos estamos bancando ahora un personaje en la casa de gobierno que insulta a medio mundo. Nos callamos la boca. Si la sal se desvaneciere, ¿qué vamos a hacer política? No, eso queda en manos de otros, no estamos en esa. Pero no tenemos nada que decir, nada.
sea, nuestra fe no nos lleva a decir nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Los que están educando adolescentes, ¿quién pone la agenda? ¿Su hijo adolescente? Ok, está todo bien. Usted no tiene nada que decir como padre, que está construyendo un hogar, una familia sobre la base de Jesucristo, no tiene nada que decir. No hay nada. Está todo bien. Ok, está todo bien. Si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor, como decíamos al principio, no es cuestión de cantidad de sal, no es cuestión de cantidad. Cuando la iglesia cristiana comenzó, eran 2 o 3. Para ser un poquito más veraces, alrededor de 100 personas los que están allá en Pentecostés. Discriminados de todos, lo acusaban de cuánto mal había en la tierra. Llegaron a acusarlos años después del propio incendio de Roma. Pero era gente que vivió coherentemente la fe a una costa de su propia vida. Trabajaban en las casas, la mayoría de ellos eran esclavos, obreros. Pero porque fueron sal, llegaron a ser, con su fe, los que permearon todo el imperio romano y permearon la cultura de la época, fuertemente influenciada por el pensamiento griego. Gente, como decía Pablo, dice, fijémonos entre nosotros, dice, ¿quiénes somos? Dice, ¿dónde hay algunos ricos? Somos todos pobres, ignorantes, de la clase más baja. Dice, somos esto, no somos otra cosa. Pero era gente que supo ser sal y permeó las bases de todo un imperio. Por eso lo he hecho de ser sal. Y espero que me esté entendiendo, y ya enseguida terminamos, que no estamos hablando, y lo digo para los que no nos conocen y nos ven por otros lados, no estamos hablando acá ni de fanatismo religioso, no estamos hablando acá de personas de mentes cerradas, no estamos hablando acá de volver a un pasado, jamás Dios camina para atrás, siempre va para adelante. No estamos hablando de andar con carteles de cristianos, ni disfrazándonos de cristianos. Quienes tenemos años ya en las cuestiones del Señor, hemos vivido épocas donde disfrazarse del cristiano era importante. Entonces las mujeres se vestían como cristianas, usaban el pelo como cristianas y los varones también. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de verdaderamente vivir una fe transformadora donde Dios nos ha puesto. Y según dice la bienaventuranza, eso va a implicar que más de una vez, como dice el texto que hemos leído, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Quiero desafiarlos en esta mañana a vivir esta radicalidad de la fe. Dar testimonio de lo que Dios hace. No ocultar lo que Dios hace. No inventar cosas, pero tampoco callarnos las cosas. Si cada uno de nosotros, lo que hace años estamos en las cosas del Señor, lo que quizás en estos días están llegándose a Jesucristo, no importa la antigüedad,
Lo que importa es que si Dios ha hecho algo en tu vida, sea capaz de comunicarlo. Lo que importa es que si crees que Jesús es el que cambia vidas, si lo crees, decilo. Decilo. Comentaba en estos días, hace unos años atrás, eligieron de concejal en un pueblo de Argentina a un joven que conozco, y que era pastor, y se había metido en la política, y lo eligieron de concejal. Y entonces ahí empezaron todos los amigos y otros pastores, todos a felicitarlo. Yo le mandé una nota que hasta el día de hoy no me respondió. Digo, cuánto lamento. Cuánto lamento. Cuánto lamento que llegaste a pensar que cambiando las lamparitas de la ciudad y arreglando la vereda, tenés un poder transformador superior a predicar a Jesucristo. Qué pena, qué pena. Ahora sos el señor concejal. Qué pena. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la fe deja de ser molesta, ¿qué fe es? ¿O Jesucristo se equivocó en la bienaventuranza? ¿O nos estaba hablando de otra cosa? ¿O no hemos entendido el mensaje? Yo quiero muy simplemente en esta mañana animarte a que revises tus actitudes, que pienses cuán dispuesto estás para en verdad vivir radicalmente la fe donde estás. Y no estoy hablando otra vez acá ni de fanatismo religioso ni cosa por el estilo, estoy hablando de vivir la fe donde estás. Y que si hay valores que crees, no tengas ningún temor de expresarlo donde sea. Y si crees en Jesucristo como el Salvador, no tengas temor de decirlo. Y la manera de decirlo no es levantarte en una esquina y predicarlo, puede ser también, por supuesto. Pero es mucho más que eso. Es animarte a decir en la oficina donde estás, cuando vienen esos comentarios lúcidos, y alguien con un arranque de fe dice, lo importante es creer. Vos tenés que levantarte y decirte, no, lo importante no es creer. Lo importante es creer en Jesús. Ahora, Dios te puso ahí para que vos digas eso. Ay, no, pero si lo digo me van a tildar de religioso, de evangélico. Ah, ¿y qué dice la bienaventuranza? Vas a ser segregado, vas a ser perseguido, vas a ser ninguneado. Esos son los bienaventurados. Por supuesto, podés seguir viviendo como hasta ahora, no hay ningún problema, vas a ir al cielo. No. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Nunca hubo tanta fe en la humanidad como ahora, nunca hubo tanta fe. La gente tiene fe en todo, no hay ningún problema. Me lo escuchó decir muchas veces, ¿no? O sea, creer en Dios, bueno, más o menos tiene algún sentido, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, creer que un ajo te va a ayudar o que una cinta roja te va a traer suerte, creer en el poder de una cinta, eso hay que tener fe. Eso es fe en serio. Eso es fe en serio, porque que un pedazo de trapo te pueda ayudar, Dios mío, eso es una categoría de fe superior. Ahora,
si la sal se desvaneciere. Si la sal se desvaneciere, tenemos miles y millones de gente que tiene fe, que no sirve absolutamente para nada, y que vive en el drama de una vida lejos de Jesús. Si nuestra fe en Jesucristo es que Él es el que transforma las vidas, el que nos perdona, y que su gracia abundante viene a nosotros, no podemos callar esa verdad. Quedemos bien o no quedemos bien. Así como otros, con total libertad y desparpajo, dicen las cosas que dicen, las ridiculeces que dicen, y quieren hasta obligarte a que lo sigas, sin ningún fanatismo. La sal no tiene temor en decir, Jesucristo puede transformar una vida. Jesucristo puede derramar su gracia. Su palabra es verdad. Y no voy a aceptar vivir de cualquier manera por agradar a todos, sino que voy a vivir como dice la palabra de Dios, no por legalismo religioso, sino porque creo que lo que está en la palabra de Dios no solamente es verdad, sino que es lo mejor para mí. Por eso cuando dice que no adulterarás, por ejemplo, es porque sigo creyendo que una vida sin adulterio es lo mejor. Y yo sé que la época del poliamor suena retrógrado. Pero ¿qué voy a hacer? Yo sigo creyendo en las expresiones de amor entre el hombre y la mujer, y en los hijos, y en la bendición de los hijos. No vivo en un termo, sé los dramas en la familia, con hijos y con todo, no me la cuente. Pero ¿sabe qué? Sigo creyendo que ese modelo vale. Entonces cuando veo una persona soltera, sola, que le dio ganas de tener hijos y entonces practica, hoy hay miles de posibilidades de tenerlo, y tiene un hijo porque le gusta tener un hijo, aunque vive solo o sola, de puro egoísmo. Yo le digo, Dios no está en eso. Ay, estoy feliz. Macanudo, dale. Para mí es una aberración, ¿qué cree que te diga? No te voy a discriminar, no te voy a echar del trabajo, no te voy a poner un cartel de mala persona, no, yo viví tu vida. Para mí, desde lo que entiendo de la Escritura, es un altísimo gesto de egoísmo que te hace sentir feliz a vos y no sabes ni qué va a ser de tu propio hijo o hija. Para mí es uno de los signos más grandes del egoísmo humano. Viví como quieras. No te discrimino ni nada, hacé tu vida. Pero no me voy a callar lo que creo está en la palabra de Dios con toda claridad de cómo Dios construye las vidas. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dios permita que podamos levantarnos en este tiempo como una sal que ha recobrado su sabor. Dios permita que en verdad en cada espacio donde Él nos ha puesto son nuestros espacios de misión. Usted sabe lo que hemos predicado tantas veces,
La misión de la iglesia es lo que Dios ha hecho de desparramarnos por todos lados. Profesionales, trabajadores, empresarios, negocio, el mercado, donde sea. Dios nos desparramó por todos lados para que en cada lugar donde estamos, ese es nuestro campo de misión. Mañana, cuando cada uno estemos en donde estemos, es el espacio que Dios cogió para que allí seamos sal. Vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? Oremos. Señor, en esta mañana venimos una vez más delante tuyo. Y queremos, Señor, en esta mañana aceptar el desafío de tu palabra, de en verdad vivir una vida de entrega a ti, Señor, donde por un lado seamos luz con lo que hacemos, pero al mismo tiempo podamos ser sal con lo que somos. Señor, los desafíos son enormes, pero vos nos enviaste justamente para que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto sinsentido, en medio de tanto desvarío, tengamos el valor de ser sal, de no perder nuestro sabor, de no escondernos, de no ocultar tu verdad, de no disfrazarnos de otra cosa como para que nadie se dé cuenta. Señor, levanta una generación de hombres, mujeres, que en contra de toda corriente sepan levantarse, Señor, con tu verdad. No una generación de fanáticos religiosos, sino, Señor, una generación que te conoce, te adora, te reconoce y no tiene temor ni vergüenza de decir quién sos, lo que haces y lo que enseñás para una vida. Señor, líbranos de nuestra religiosidad, líbranos de ser culturalmente cristianos y seamos en verdad profundamente hijos tuyos, comprometidos con la verdad de tu evangelio. Señor, que cada uno que estamos escuchando esta palabra en este día podamos revisar nuestro compromiso y podamos en verdad, Señor, ponernos en tus manos valerosamente. Señor, yo te ruego en especial por los niños, por los jóvenes de la iglesia que están en ese frente de batalla permanente, acosados de miles de presiones. Señor, llena sus corazones con ese valor y esa épica de tu reino, de saberse plantar en tu nombre en medio de cualquier situación, sabiendo, como nos dijo tu palabra en esta mañana y le dijiste a aquellos que te escuchaban en el monte: bienaventurados, bienaventurados sos cuando te persiguen, cuando hablen mal de vos, cuando se burlen, cuando te clausuren. Bienaventurados. Señor, ayúdanos a vivir conforme al desafío de tu fe.
Nos ponemos en tus manos, Señor. Danos valor para hacerlo. En tu nombre, Jesús. Amén.